Prometieron fórmula mágica y se robaron 22 millones de quetzales. Malas noticias para los Valdetti Elías. Mario y Roxana están en la cárcel. Exitoso operativo policial permite liberación de familia en zona 8 capitalina. Capturan a pederasta que contactaba a víctimas a través de Facebook. Cegado por los celos, hombre asesina a esposo de su expareja y termina en prisión. Empresario colombiano arriesga la vida y escapa de sus plagiarios. Capturado en zona 5 capitalina, venía con sorpresa. Ofensiva europea permite el arresto de 4 terroristas. Doblete de Messi pone al Barcelona con un pie en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Amatitlán, paraíso de ensueño robado, donde sé que mi amor ha dejado recuerdo soñado de una ilusión. Millones de personas han visitado alguna vez el lago de Amatitlán. Se trata de una maravilla de la naturaleza que durante muchos años fue la fuente económica de familias guatemaltecas a través de la pesca. A pocos kilómetros de la ciudad capital, se trataba de un destino turístico de fácil acceso, seguro, imponente y hasta necesario. Mi camino como un peregrino empiezo a cantar. Pero la historia fue cambiando y lo hizo de manera negativa. El lago dejó de ser cristalino cuando fue invadido por una bacteria que se expandió rápidamente desde el fondo hasta que fue visible en la superficie y desde entonces predomina el color verde. La cianobacteria es el sigiloso asesino del lago de Amatitlán y los expertos aseguran que en pocos años el lugar será un pantano. Sin importar en qué jurisdicción hayamos nacido, la contaminación del lago de Amatitlán es un problema ambiental que merece la atención de todos los guatemaltecos, porque todos somos víctimas de los daños que padece el ecosistema. En algún momento las autoridades de turno de cada período presidencial han aparentado preocuparse por los daños, pero todo se ha quedado en promesas e ideas sin fundamento, mientras el lago agoniza. El último intento por rescatar esa belleza natural ocurrió durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Se habló de soluciones milagrosas e inmediatas, y los vecinos de Amatitlán, al igual que los defensores de la naturaleza, aplaudieron las decisiones tomadas. Incluso se contrataron los servicios de una empresa extranjera, y pese al daño, y después de varios años, todo indicaba que había solución. Sin embargo, y después de la polémica, las investigaciones del Ministerio Público revelan que todo se trató de una farsa y que todo ese show tenía como objetivo robarse el dinero de los guatemaltecos y extender la agonía del lago. Como en cualquier caso judicial, falta esperar que las investigaciones sean comprobadas antes de emitir juicio. Pero si resulta ser cierto, pueblo de Guatemala, debemos tener claro que somos víctimas del cáncer que alcanza prácticamente todas las esferas, y tal parece que no hay barrera que lo detenga. Si la Fiscalía comprueba ante juez competente y sustenta las acusaciones, en Guatemala vivimos bajo la sombra de la impunidad y la situación es tan grave que no es casualidad que contaminación rime con corrupción. Buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias. Es necesario iniciar hablando de la contaminación del lago de Amatitlán y los actos de corrupción que son parte de este tema, debido a los allanamientos y capturas ejecutadas hoy por la Policía Nacional Civil. En marzo del 2015, el Ejecutivo pretendía invertir 137.8 millones de quetzales para sanear el lago de Amatitlán. Y para el proceso de limpieza y avance del proyecto, desembolsó un adelanto de 22.8 millones de quetzales para la autoridad en el manejo sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán, AMSA, y una empresa israelí que prometía tener una fórmula mágica que limpiaría el lago. Sin embargo, después de una serie de señalamientos por parte de organizaciones en pro del ambiente y la Contraloría General de Cuentas, se realizó un estudio al líquido milagroso
que resultó ser solución salina. Y hoy, tras varios allanamientos, se logró la captura de 14 personas, entre ellas el hermano de Roxana Valdetti, Mario Alejandro Valdetti Elías, y el representante de la empresa israelí, y exfuncionarios de la vicepresidencia, además de varios trabajadores del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La orden fue girada por el juzgado de Villanueva, todos señalados por el Ministerio Público de asociación ilícita, fraude, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. Roxana Valdetti era la supuesta líder de la línea y además estuvo al frente de la estructura que prometió la fórmula mágica para limpiar el lago de Amatitlán. Esto lo informa la fiscal general del Ministerio Público. Pues en ese momento, según el juzgado, se encuentra bajo reserva. Sin embargo, lo que nosotros estamos a la espera es de que se nos llame a esa primera declaración y en ese momento pues se nos entregue el expediente respectivo, nosotros analizarlo, pues ejercer una buena defensa. Tras las capturas y aún manteniendo la incertidumbre si Roxana Valdetti estaría implicada en un nuevo caso de corrupción, las autoridades que coordinaron dicho operativo esta mañana brindaron una conferencia de prensa para confirmar que la ex vicemandataria Roxana Valdetti está involucrada en la organización que logró adjudicar un contrato millonario para beneficios propios. Aunque el coordinador de todos los movimientos era su hermano Mario Valdetti, se dice que la ex vicemandataria movió influencias internamente para que todas las piezas se encajaran y con ello lograr su objetivo. De la ex vicepresidenta de la República, quien negoció con la empresa Tarsic, pero que previamente, a través de la vicepresidencia de la República, se ejerció influencia en AMSA para el nombramiento del director, del subdirector, del jefe jurídico. Roxana Valdetti se encuentra a la espera de un juicio en el caso La Línea, estructura señalada de defraudar las arcas del Estado por medio del sistema aduanero. Continuando con el tema, según las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, las acciones ilícitas que hoy revela la Fiscalía guatemalteca fueron denunciadas desde el año pasado. En mayo del 2015, la Contraloría General de Cuentas accionó legalmente contra AMSA para que devolviera los 22.8 millones de quetzales otorgados por el Estado en calidad de adelanto para el supuesto saneamiento del lago de Amatitlán. Pero tras revelarse que la solución mágica era solo agua con sal, las autoridades lo tacharon como un intento de estafa al Estado y exigieron el reembolso de la suma millonaria, mismo que aún no se ha realizado. Tras las capturas de esta mañana, la Contraloría aseguró que se estará presentando todos los informes de contratos anómalos y hallazgos sospechosos al Ministerio Público para recuperar los fondos del Estado. Pasamos a otro tema. Una familia guatemalteca fue secuestrada esta mañana en la zona 8 de la capital. Afortunadamente, agentes de la Policía Nacional Civil que pasaban por el lugar y se percataron del hecho, minutos después, armaron un operativo que permitió el arresto de los supuestos delincuentes. Observaron a sus víctimas desde horas de la mañana, esperaron el momento idóneo, encañonaron a una de sus víctimas en la entrada de su vivienda e ingresaron al lugar para robar todas sus pertenencias. Esta es la historia de una familia que fue rescatada hoy por elementos de la Policía Nacional Civil, tras ser retenidos por más de una hora por dos sujetos en la 38 Avenida y Quinta Calle de la zona 8 capitalina. La rápida acción policial permitió la detención de... Es un hombre y una mujer quienes han sido identificados como Marta Cecilia Oliva, de 32 años, y Eric Antonio Bernal López, de 21, y se les ha incautado un arma de fuego. Una de las víctimas resaltó el momento en que los criminales ingresaron a su hogar, los amenazaron, amordazaron y reiteraban que tras cometer el robo, asesinarían a toda la familia. Ella abriendo la puerta cuando estos dos hombres, una mujer y un hombre, entraron con arma en mano, arma de fuego en mano, y la entraron. Subieron al segundo nivel. Allá arriba yo estaba durmiendo, me pusieron el arma en la cabeza, me pusieron sentado en la cama. Y en ese momento empezó a llorar el bebé y dijeron que no llorara, apuntaron al bebé en la cabeza. Entonces en ese momento vine yo, agarré a mi bebé y ya venía mi esposa con la otra nena ahí arriba. Y en ese momento fue cuando la mujer vino y me quería meter un disparo. Sí, porque yo pensé que nos iban a matar acá con toda mi familia. Y posiblemente eso hubiera pasado, porque sí se le miraban en la cara que querían matar. Aún se investiga si existen cómplices de los hoy detenidos, ya que al evaluar la escena,
Surge la duda de cómo transportarían los objetos que pretendían robarse. Estamos de vuelta con más información. Un hombre fue arrestado en este día en un sector de Misco y se le acusa de pederastia. Preste mucha atención porque según las autoridades contactó a sus víctimas a través de la red social Facebook. Facebook es una red social con más de 1.500 millones de usuarios en el mundo. En Centroamérica, Guatemala es el país con más adeptos y se estima que cada mes se unen más de 30.000 personas. Ahora bien, si usted es de las personas que porque cree que lo vio en Facebook es real, le tengo noticias. Usted vive en un mundo falso. La red está allí para el que la quiera utilizar. Ese no es el problema. El problema es cuando nos convertimos en fieles seguidores y nos convencemos de que Pedro Infante está vivo porque alguien lo publicó en su muro. Facebook ha sido utilizado en todo el mundo para contactar personas que terminan siendo víctimas de violación sexual. Mucha atención con este dato, y aunque parezca ilógico, el llamado esta noche lo hago en especial para los hombres que me escuchan y sobre todo, si no han cumplido la mayoría de edad. ¿Que por qué me dirijo a hombres y no a mujeres si estoy hablando de violación sexual? Ahora le explico. La policía reporta que José Luis utilizó 7 años. Se ganaba su confianza, pactaba una cita y los violaba. Fue en mayo del año pasado cuando la policía y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones tras recibir denuncias de 2 de sus víctimas. Pero se sabe que las autoridades tienen pruebas de al menos 8 casos. La mayoría de ellos ocurrieron en un sector de Misco. Ahora enfrenta la justicia por plagio, secuestro y violación con agravación de la pena. Mucho cuidado con quien se conversa a través de las redes sociales y ojo, porque una fotografía en el perfil del usuario no garantiza que se trate de esa persona. El acecho virtual es una realidad y el infierno puede encontrarse en la red con un solo clic. Vamos a otro caso no menos impactante. La policía arrestó este día a un hombre acusado de asesinar al esposo de su expareja sentimental. Este es un caso de celos extremos que deja una viuda, un fallecido y un hombre en la cárcel. Bien dicen que las pasiones del hombre son peligrosas y los celos pueden matar, literalmente. En la colonia Villahermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, la Policía Nacional Civil capturó a un hombre de 32 años acusado de asesinar a balazos al esposo de su expareja en el departamento de Quetzaltenango en febrero del 2013. Se trata de Marvin Amílcar John Pérez, quien supuestamente viajó a la ciudad altense donde vivía su expareja y asesinó a Walter Estuardo Stark Meneses, pareja sentimental de su ex conviviente. La orden de captura fue emitida el 21 de febrero del 2016 por el Juzgado de Primera Instancia Penal de esa localidad y fue puesto a disposición de las autoridades. En el departamento de Zacapa, un empresario colombiano logró escapar de quienes lo secuestraron el pasado sábado en Misco y exigían 6 millones de quetzales a cambio de su liberación. Desde entonces estuvo retenido y fue víctima de constantes amenazas y tortura. El Comando Antisecuestros de la policía investiga el caso y aunque afortunadamente el hombre está en libertad, continúan las acciones para identificar a los responsables de este plagio y presentarlos ante la justicia. Nos ubicamos ahora en el centro de la ciudad. Más de 200 personas de la tercera edad manifestaron su inconformidad por el trato recibido en el programa del adulto mayor que les otorga 400 quetzales mensualmente. Denunciaron que algunas personas en el interior de la República no han recibido esa ayuda desde hace 3 años. Los manifestantes presentaron una propuesta de iniciativa de ley al Congreso de la República para que se autorice un incremento de 400 millones de quetzales al presupuesto actual, con la finalidad de que ese dinero sirva para el pago de las mensualidades atrasadas y mejorar la atención al adulto mayor. Y
Y en el departamento de Quiché, varias personas debieron ser trasladadas a un hospital tras inhalar humo que emanaba de un pavoroso incendio forestal. Bomberos municipales departamentales lograron controlar un incendio forestal que amenazaba con reducir a cenizas al menos una decena de viviendas ubicadas en la aldea Los Chorrecales, en Santa Cruz del Quiché. Los socorristas aún desconocen las razones por las cuales iniciaron las llamas. Refieren que la falta de humedad en la superficie, las altas temperaturas y la velocidad del viento colaboraron para que el incendio se propagara rápidamente. El humo provocó que varios habitantes de la localidad presentaran síntomas de intoxicación. Las víctimas fueron remitidas a un centro asistencial, donde fueron estabilizadas con nebulizador. Antes de continuar con la información, les recuerdo que mañana estaremos en horario especial debido a la actividad deportiva a través de Canal 13. Así que la invitación es para que mañana miércoles nos sintonice en punto de las 19 horas, siempre acá por Canal 13. Continuamos y hay personas que todos los días transitan en vehículo propio de manera ilegal. Recuerde que es fundamental la tarjeta de circulación, licencia vigente y la constancia del pago del impuesto de circulación de vehículos. De lo contrario, usted puede ser sancionado económicamente. Pese a que el impuesto de circulación de vehículos vence cada 31 de julio, existen automovilistas que aún no han hecho efectivo el pago del año pasado. Según la SAT, después de la fecha estipulada, cada propietario de un automóvil debe pagar una multa del 100% del impuesto que se debe cancelar. Aunado a ello, si la persona conduce por la vía pública el vehículo, puede ser sancionado con una multa de hasta 500 quetzales. Aunque para algunos guatemaltecos la cuenta regresiva para efectuar el pago del impuesto de circulación correspondiente al presente año ha iniciado, para otros parece no representar un problema. Es por ello que las autoridades hacen un llamado a realizar sus pagos con anticipación para evitar ser sancionados con multas en la vía pública o verse en la necesidad de cancelar moras derivado del retraso de pago. En el hospital de Huehuetenango la atención sigue siendo irregular. Aunque los médicos aseguran que están en disponibilidad de garantizar el servicio, es imposible hacerlo sin los insumos necesarios. Desde hace meses, autoridades y médicos del hospital de Huehuetenango han denunciado constantemente la falta de insumos y medicamentos. A pesar que hace poco recibieron una donación, este continúa operando sin darse abasto. Delegados del Ministerio de Salud visitaron el hospital e hicieron un recorrido para constatar la situación actual, verificar el servicio que se da a los usuarios y el abastecimiento de medicamentos y otros insumos. Efectivamente, para eso venimos, para hacer un diagnóstico de esas compras de ciertos medicamentos que se hacen fuera del hospital, pero muchas veces porque hay escasez de ese producto, pero no siempre se va a hacer. Y queremos que de hoy en adelante, a partir de que ya tengan los insumos y el abastecimiento de los renglones prioritarios, se evite ese tipo de compras que están realizando los propios pacientes. El supervisor de hospitales detalló que el material médico básico está desabastecido en más de un 60% y podría durar solo 15 días. Y se tiene previsto realizar un pago a proveedores para que se pueda dotar de medicamentos. La policía arrestó a un hombre por portación ilegal de arma de fuego. Sin embargo, cuando fue presentado más tarde a los tribunales de justicia, resultó que tenía una orden de captura vigente por ordenar un asesinato. Fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en la colonia El Esfuerzo, en la zona 5 capitalina, por portar un arma de fuego de manera ilegal, y al ser presentado ante los tribunales de justicia, las autoridades se percataron que tenía una orden de arresto vigente por planificar el asesinato de una persona. Se trata de Daniel Haroldo Crisóstomo Miranda, de 20 años, quien es señalado por el delito de conspiración para cometer asesinato desde el 3 de diciembre de 2015. Su orden de arresto la giró el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal y ahora deberá enfrentar un doble proceso penal, ya que el arma que portaba tiene reporte de haber sido robada el 13 de octubre del año pasado en un sector de la zona 15 capitalina. Minutos después de que ocurriera un crimen al norte de la capital, 2 hombres fueron arrestados y enfrentan cargos por asesinato.
La rápida intervención de la Policía Nacional Civil después de ocurrir un ataque armado en un sector de la zona 6 capitalina permitió la detención de 2 adolescentes de 17 años, presuntos sicarios e integrantes de la Mara 18, acusados de ser los responsables de haber herido de bala a Moisés de Jesús Juárez Flores de 40 años y su hijo de 12, al momento que ambos salían de una tienda ubicada en la 16 Avenida y 20 calles de la misma zona. Los menores de edad se conducían a bordo de una motocicleta y portaban un arma de fuego de manera ilegal. El informe revela que uno de los detenidos tiene menos de 3 meses de haber salido de una correccional, tras haber purgado una pena por el delito de robo agravado. Ambos fueron presentados ante un juzgado de menores en conflicto con la ley penal para dilucidar su situación legal. Por otra parte, las autoridades investigan la relación del ataque con los sujetos detenidos, además de establecer las causas del atentado. La constante ola de violencia contra el servicio de transporte público hace que se hable de la posibilidad de implementar un sistema prepago. Casi a diario se reporta el asalto a pasajeros dentro de unidades del transporte público, ataques contra pilotos por el cobro de extorsión y decenas de delitos más. Para el presidente de la Cámara de Transporte, Óscar Alvisures, el problema podría ser erradicado de raíz con el sistema prepago en el transporte público. La tecnología está a la orden del día. Yo creo que se debe hacer el esfuerzo para minimizar este tipo de acciones por parte de la delincuencia. Recordemos de que hay cámaras, se pueden utilizar cámaras dentro de las unidades, se puede utilizar un sistema prepago incluso, que muchos se resisten. Sin embargo, es una muy buena solución para evitar que las tripulaciones anden con dinero en efectivo. El principal problema, según los pilotos y empresarios de transporte, es que diariamente se maneja dinero en efectivo, por lo que al eliminar esa tentación, se podría disminuir considerablemente los ataques a los autobuses. Servicio informativo que usted necesita. Vamos a nuestra nota de cierre. El nuevo titular del segundo registro de la propiedad, ubicado en Quetzaltenango, informó este día sobre la reducción de su salario y la de su equipo de trabajo. Segundo registrador de la propiedad, Arodi Sazo, dio a conocer que esta institución se encuentra en números rojos, por lo que se está analizando a todo el personal de esta institución que no llene los debidos requisitos, podría rescindírsele su contrato. Además, dio a conocer el personal que le acompaña en su administración, aunque contradiciendo sus acciones de emplear solo al personal necesario, pues en su equipo emplea a un hijo de un trabajador de esta institución, por lo que rescindir contratos a otros trabajadores pareciera una simple estrategia de emplear a sus allegados. En primera instancia, la definición de nepotismo no encuadra en esto, o sea, en qué se entiende por nepotismo. Se hace un análisis de los currículums que se presentan y en base a los currículums y luego en base a la aceptación o no del salario nuevo que se fija para cada uno de los puestos, es que se hace la designación. Asimismo, indicó que por una ordenanza harán recorte de los sueldos. Tal es el caso del titular, tendrá una disminución del 50% de su sueldo, el cual ha estado establecido por 90,000 quetzales. En lo personal, les refiero de que me rebajo 40,300 quetzales. Supuestamente su personal de confianza hará lo mismo, pero no indicaron los valores. Desde Quetzaltenango, T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Muy buenas noches y muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que mañana tendremos horario especial a las 19 horas. Espérenos con nuestras noticias. Por supuesto, una hora como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Angélica. Así es, estaremos en punto a partir de las 19 horas, 19 a 20 horas por Canal 13. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana y buenas noches.